¿Cuántos recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Por lo menos el título. ¿Verdad? El corazón de un pastor, ¿verdad? De la esclavitud a la libertad. Hoy vamos a continuar con este viaje por la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a estar cubriendo así, Dios nos lo permite, del versículo 21 del capítulo 4 al versículo 1 del capítulo 5. Así que yo le invito a que estemos de pie y vamos a orar. Luego usted mantenga su Biblia abierta en ese pasaje bíblico y vamos a ir, ¿verdad?, recibiendo la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Damos gracias, mi Dios, una vez más por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque una vez más nos concede el privilegio de exponer tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien hables a nosotros a través de esta palabra enseñada. Que al salir de este lugar, Padre Santo, hayamos sido edificados, y no solamente edificados, sino reafirmados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, Señor del cielo, que fuimos llamados para ser hijos de promesa y no de esclavitud. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo continúa con esa exposición magistral sobre el contraste entre la gracia y la ley, la fe y las obras. Recordemos que somos salvos ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Salvos por gracia y la gracia pura de Dios. Y guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo aquí usa una historia del Antiguo Testamento como una analogía para mostrar a los judaizantes. Acuérdense que Pablo está tratando con los judaizantes, aquellas personas que estaban tratando de desviar a los Gálatas del Evangelio de la Gracia para volverlo a esclavizar bajo el rudimento de la ley. Aquí el apóstol Pablo usa esto para mostrar que el plan de redención de Dios siempre ha sido por gracia, siempre fue así y siempre será así. Recordemos que a menudo cuando hablamos de la ley, por lo general, ¿verdad?, la aplicamos a todo el Antiguo Testamento, tal como nos dice Romanos capítulo 3, versículo 19, donde dice todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea mentirosa. Pero aquí Pablo lanza un reto directo a quienes insisten en vivir bajo el sistema de la ley. Dice el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí en este pasaje, versículo 21, el apóstol Pablo no se está refiriendo a la ley como todo el conjunto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, sino se está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús mismo también utilizó un método similar para advertir que la práctica legalista de los escribas y fariseos nunca podrán dar entrada a nadie al reino de los cielos. Jesús enfatiza que nadie puede cumplir la ley a perfección como Dios demanda. Hemos venido hablando que ningún hombre, ninguna persona puede cumplir la ley a perfección, porque es imposible. Y eso es lo que Jesús le dice a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 5, de versículo
17 al 20, cuando le dice que todo aquel que por lo menos viole una tilde, una jota de la ley, ya es culpable de toda la ley. O sea que es imposible. Y hoy vamos a entender, amados hermanos, que la ley no es el medio de salvación. No es el medio de salvación, sino el camino que conduce a la servidumbre espiritual y moral para aquellos que intentan ser justificados por ella. ¿Por qué? Porque además si usted quiere cumplir la ley, se va a sentir frustrado y miserable porque va a entender que no puede cumplir la ley. No va jamás a hacerlo. Entonces eso lo lleva a la persona que quiere justificarse por medio de ese sistema a una servidumbre espiritual y moral. Imagínense a un padre que escribe un testamento legal donde le deja toda su herencia a su hijo y éste la recibirá puramente porque por amor, de forma gratuita. Entonces, como vemos, ese es el pacto de la promesa. Pero luego después viene una persona y escribe un sinnúmero de reglas y leyes para que ese muchacho la obedezca mientras crece. Y ese es el error de los Gálatas y de muchas personas hoy día. Creer que la herencia se gana cumpliendo reglamentos, ritos, reglas. Pero en realidad, amados hermanos, la herencia ya fue ganada, fue asegurada por el testamento que el Padre dejó. Usted no puede intentar comprar algo que ya se le dio. O sea, ya la promesa se nos dio. Intentar comprar lo que se le ha dado por promesa, ¿qué hace? Invalida el amor de Dios. Porque entonces ya no es por gracia, es por obra. Ya usted está pagando. Entonces, amados hermanos, Pablo aquí muestra que intentar ser hijos de Dios mediante la ley es como vivir como un hijo esclavo teniendo el testamento de la promesa en su mano. O sea, usted tiene el testamento donde dice que usted es heredero, que usted es el hijo, pero usted ahora está viviendo por la ley, por los rudimentos, por las ceremonias, tradiciones. Y lo primero que el apóstol Pablo enseña en este texto que estamos estudiando hoy es el trasfondo histórico. 2 madres y 2 hijos. 2 madres y 2 hijos. Lea conmigo ahí en su Biblia o en su teléfono el versículo 22 y 23 del capítulo 4 de Gálatas. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué está haciendo Pablo en estos 2 versículos? Le está recordando a sus lectores de ese tiempo y a nosotros también que su ancestro Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, ¿y cuál fue el otro? Ismael. O sea, tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Recordemos que los judíos del tiempo de Jesús, todavía hoy día, confían en su ascendencia, descendencia de Abraham para su salvación. ¿Recuerdan cómo ellos discutían con Jesús? No, porque somos hijos de Abraham. O sea, ellos confiaban en esa descendencia de Abraham para su salvación. Pero recordemos que en cierta ocasión Juan el Bautista ya le había advertido a ellos que si Dios quiere, tiene el poder para levantar hijos aún de las piedras. O sea, aún de las piedras.
Eso se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 9. Dice, la expresión que ellos siempre usaban, Abraham tenemos como padres. El hecho de que Abraham, ellos tenían eso como que era la fuente de su salvación, eso no le hacía a ellos justo delante de Dios. El hecho de que sean descendientes de Abraham no lo hacía a ellos justo delante de Dios, porque Dios podía levantar hijo a Abraham aún desde la piedra. O sea, el hecho de que usted, y esto lo vamos a poner en el contexto ahora nuestro, el hecho de que sus hijos hayan nacido en un seno cristiano, y digan, mi papá es cristiano, mi papá es pastor, mi papá es evangelista, eso no lo hace a ellos cristiano. Eso no lo hace a ellos hijo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Porque la salvación no se hereda. Es una relación personal de cada persona con Jesucristo. Y Jesús fue aún más allá de lo que le dijo al Bautista a ellos. Cuando le dijo a los incrédulos que porque ellos tenían ese orgullo de que por su descendencia física de Abraham ya eran salvos y estaban justificados delante de Dios. Y Jesús le dice, mira, aunque ustedes sean físicamente descendientes de Abraham, esto no le impide que también sean hijos del diablo. Eso es lo que Jesús le dice a ellos. Si usted lee en Juan capítulo 8, versículo 33-34, cuando Jesús está teniendo ese diálogo con los fariseos, le dice, mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran lo que yo les digo, porque yo hablo la verdad, porque así Abraham lo hiciere. O sea que Jesús le dijo que el hecho de que ellos sean descendientes físicamente de Abraham no impedía que ellos se convirtieran también en hijos del diablo. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Los que desobedecen la palabra de Dios. Entonces eso es lo que le está diciendo. Vemos aquí el primer nacimiento. Ismael nació según la carne. Ismael nació ¿de quién? De Agar. ¿Y quién era Agar? Una esclava, ¿verdad? ¿De quién? De Sara, ¿verdad? ¿Y por qué el nacimiento de Ismael nacido de la carne? Porque su nacimiento fue fruto del artificio humano, motivado por el egoísmo y realizado por medio de ¿qué? Métodos humanos. Recordemos que Sara ya se estaba desesperando porque Dios no cumplía la promesa. ¿Y qué hizo Sara? Planificó algo, ¿verdad? Dijo, bueno, mira mi viejo, mira amor mío, mira mi papito. Ese Dios como que se lo olvidó de nosotros. Y yo sé que ya tú estás viejito, ¿sabes? Y tú no quieres que el cielo sea heredero. Vete y acuéstate con Agar. ¿Y qué pasó? Concibió y tuvo a quien, a Ismael. O sea, fue algo puramente planificado, un intento humano. Ellos trataron de cumplir la promesa de Dios a través de planes humanos. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí, que Ismael representa la justicia humana a través de los esfuerzos individuales de las obras religiosas. O sea, los esfuerzos humanos, la justicia a través de los esfuerzos humanos individuales a través de las obras. En cambio, Isaac nació por la promesa. Isaac nació ¿de quién? De Sara, la mujer libre. Agar era su esclava, ella es libre. Su concepción no fue algo humano. Claro que el método fue humano, pero que estamos hablando que el plan fue algo de Dios. Su concepción fue algo milagroso. No fue así como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? A través de una virgen, pero fue un milagro también. Recordemos que ya ambos
estaban ¿qué? Bien avanzados de edad, y si eso era poco, Sara era ¿qué? Estéril. Entonces fue que un milagro, fue un milagro. Ellos estaban humanamente estaban muy avanzados para tener hijos. Y Dios, como dice en Hebreo 11:11, como dice cuando habla de los héroes de la fe, por la fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació? 100. Y Sara, ¿sabe cuántos tenía? 90. O sea que ya era, ¿verdad? Tuvo que estar la mano divina en eso. Tuvo que ser un milagro, un hecho de Dios directamente. Entonces, el nacimiento de Isaac simboliza a quienes han tenido un nacimiento espiritual por confiar en la obra de Jesucristo. Lo que dice el Señor Jesús hablando con Nicodemo, que hay que nacer ¿qué? Del agua y del Espíritu, un nacimiento de nuevo. O sea, aquello que hemos nacido de nuevo, simbolizamos, a Isaac simboliza a nosotros que hemos tenido un nacimiento espiritual por nuestra fe en Jesucristo. Lo segundo que el apóstol Pablo hace aquí es que él le da una interpretación divina a los dos pactos. Lea conmigo ahí los versículos 24 al 27 de ese capítulo 4. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la soledad que de la que tiene marido. Aquí Pablo aclara bien esto, es una alegoría. Él está haciendo una analogía. ¿Y qué una alegoría o alegoreo? Es algo donde una verdad espiritual es ilustrada por un relato histórico. O sea, estas dos mujeres representan dos pactos. Agar y el monte Sinaí representan el antiguo pacto de la ley y que da hijo de esclavitud. Corresponde a la Jerusalén actual. Por eso, amados hermanos, yo anoche hablaba con alguien, estamos hablando sobre el tema de verdad de Israel, la iglesia. Y yo siempre recuerdo ese versículo cuando van los discípulos del Señor caminando con Él. Y le dicen, mira, aquello oramos por unos que se han caído en la torre, de una torre. ¿Y qué le dijo Jesús? Si ustedes no se arrepienten, perecerán juntamente con ellos. Amado, el que ellos sean descendientes en lo físico de Abraham, no lo justifica delante de Dios. Yo sé que es un tema que a veces, ¿verdad?, no le gusta a la gente escuchar, porque tenemos una idea. No, amado hermano, la salvación es individual. Y tanto el judío como el gentil, si no reconoce a Cristo como su Salvador, está perdido. Está perdido. Es un solo pacto. La redención es una. Y el plan de redención de Dios es uno solo. Por eso dice que en Jesús que se rompió ¿qué?
El velo, se rompió las paredes, ya no hay judíos, no hay griegos, no hay libres, no hay esclavos, no hay hombre, no hay mujer. Cristo es el camino. Y si no es por Él, nadie viene al Padre. Amén. Entonces, este pacto de Agar, ¿verdad?, que representa el antiguo pacto, es el que da hijos para la esclavitud y corresponde a la Jerusalén actual. Ahora, la ciudad terrenal donde los judíos hasta hoy día rechazan ¿a quién? A Cristo. Y ven que es esclavizado en los rituales y los esfuerzos humanos, luchando por ser justificado, pero nunca lo van a lograr por la ley. Y asimismo también hay muchos que han salido de la esclavitud, del pecado y de la ley, y ahora quieren volverse a los rituales, las ceremonias y los días festivos. Y eso lo hemos venido hablando. Ninguna persona puede ser justificada ante Dios por los logros humanos. El monte Sinaí, recordemos que está donde en Arabia, territorio descendiente de Ismael, o sea, físicamente. Y recordemos que ese plan, esto es un paréntesis, recordemos que ese plan muy mal de Sara es el plan que hoy nos tiene a nosotros en 4000 años de dos naciones en guerra. ¿Quiénes nacen de Ismael? Los árabes, ¿verdad? Musulmanes. ¿Y quiénes salen de Isaac? O sea, de ese pacto, de ese esfuerzo humano que se hizo para tratar de cumplir humanamente una promesa que Dios había dado, hasta el día de hoy tenemos esa rivalidad. Cada decisión que nosotros hacemos tiene consecuencias, ya sea buena o sea mala. Y esa parte de Sara, por no haber esperado el tiempo de Dios, mire lo que ha causado. Estos simbolizan la servidumbre espiritual. Sin embargo, Sara y la Jerusalén de arriba, miren lo que dice, el apóstol Pablo lo dice, ¿ok? Escuchen esto, el apóstol Pablo dice, ¿la Jerusalén de dónde? De arriba. Y eso es algo que debemos entender, hermano. Es la Jerusalén de arriba. Esa Jerusalén que es pura, santa y sin mancha. Esa Jerusalén de arriba representa el pacto de la gracia y es la madre de todos nosotros. Nosotros no nos acercamos a Dios, amados hermanos. No nos acercamos a un monte que tiembla, lleno de tiniebla y de tempestad, sino que nos acercamos a la ciudad del Dios de Jerusalén. Nos acercamos a la Jerusalén celestial, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 18. No vamos a un monte que tiembla. ¿Qué pasó en el Sinaí? Ya hablamos de eso la semana antepasada. Cuando Dios estaba dándole las tablas de mandamiento a Moisés, ¿qué pasó en el Sinaí? Trueno, tempestad, miedo, temor. ¿Qué decía el pueblo? No, ve tú. Y el mismo Dios le dijo, mira, ni se acerquen, porque si se acerca algo destroza entre ustedes. Pero aquí nosotros nos acercamos libremente a la Jerusalén celestial, a un monte no que tiembla, no lleno de tiniebla ni tempestad, sino a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y esta ciudad es libre. ¿Y se puebla de quiénes? De los santos, de aquellos que conforman el cuerpo
de Cristo, aquellos que son nacidos de lo alto, aquellos que son nacidos del agua y del Espíritu, de aquellos que se acercan a Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Esos somos los que formamos la congregación. Miren lo que dice Hebreos 12:23. Dice, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Y quiénes son los que están inscritos en los cielos? Amados, tenemos que entender esto, porque a veces nosotros mismos no vemos un 8 tratando de justificar algo que fue parte de un pacto que uno solo, de redención de la humanidad, y a veces queremos hacer ver que Dios hizo una cosa y le falló. Esto me falló, ahora voy a hacer otro lado por aquí. No, es un plan continuo, un plan continuo. Y ahí lo dice bien claro, los que están inscritos en el libro, o sea, los que están inscritos en los cielos. Solo a través de Cristo somos verdaderamente libres. Ese mismo capítulo 8 de Juan, ¿verdad? 2 versículos muy conocidos que nosotros hasta de memoria lo sabemos. Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Y quién es la verdad? Entonces, más adelante, en el versículo 36, Juan registra esta palabra: si el Hijo os libertare. Entonces, para ser libre hay que reconocer a Jesús. Y si no se reconoce a Jesús, no importa de quién desciendan, no son libres. Me están mirando muy serio. Lo acabamos de leer. Al que el Hijo os libertare. Y para ser libertados por el Hijo, ¿qué hay que hacer? Creer en el Hijo. Y si no creen en el Hijo, eso es simple, lógica simple, ¿verdad? Y si no creen en el Hijo, no eres libertado. Entonces, tenemos eso claro. Yo sé que es un tema que explica y se extiende, pero estamos hablando de lo que nos está diciendo las Escrituras. Estoy hablando aquí, no estoy inventando, estoy leyendo lo que nos dice la Escritura. Por eso le dije, mantenga su Biblia abierta, porque Pablo está siendo claro. ¿Con quién Pablo? Pablo no está hablando con griegos. ¿Con quién está Pablo hablando? ¿Con quién es el argumento de Pablo que está teniendo desde el principio de esta carta? ¿Con quién es? Es con judíos. No es con dominicanos ni con puertorriqueños. Hermano, llamamos a los seres humanos porque todos somos creación de Dios y todos llevamos la imagen de Dios, aunque distorsionada. Pero es que a veces, hermano, tenemos que hacer la diferencia. Porque el hecho que yo sea hijo de mi papá no me hace igual que mi papá, porque cuántos hijos no desolucionan, actuando como nosotros no actuamos. Entonces, seguimos para no seguir metiendo en controversia. Lo tercero que Pablo establece aquí es que es nuestra herencia y firmeza. Lea conmigo versículo 28 al 5:1. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces
el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud, ¿a qué se está refiriendo ahí? A la ley, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí nos identifica. Pablo nos dice que nosotros somos Isaac, que nosotros somos como Isaac, somos hijos de ¿qué? De la promesa, porque somos salvos por la fe, por la gracia, por la promesa de ¿quién? Del Mesías, del Redentor. Somos hijos de la promesa, como dice el versículo 28. Y ser un Isaac espiritual, amados hermanos, tiene tres consecuencias fundamentales. Escuche bien, sí, somos hijos de la promesa, nos alegramos porque somos salvos por gracia, nos alegramos porque nuestro nombre está inscrito en los cielos, nos alegramos porque estaremos eternamente con Cristo, nos alegramos porque hemos recibido el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Pero sí, eso fue gracia, fue regalo, fue un don. Pero hay consecuencia, como dije al principio, todo tiene consecuencia. Y el ser hijo espiritual, o sea, ser un Isaac espiritual, tiene tres consecuencias fundamentales. Primero, persecución inevitable. Persecución inevitable. Porque como dice el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, que así como Ismael perseguía a Isaac, quienes confían en sus obras aborrecen a quienes proclaman la salvación por gracia. O sea, aquellos que siguen esclavizados, aquellos que no tienen a Cristo, por eso tenemos persecución en el mundo, hermano. ¿Cuál es la fe más perseguida en el mundo? O sea, todo el mundo dice creer en Dios, o sea, pero ¿qué Dios? Ahí tenemos que ver en qué Dios. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando se menciona a quién, a Jesús. Entonces, amados hermanos, todo aquel que es nacido, ¿verdad?, de la esclava, todo aquel que aborrece la verdad, todo aquel que no tiene a Cristo, siempre, amados hermanos, va a perseguir a aquellos que proclaman a Jesucristo. Y eso nada más no es de matar a la persona. Es sencillo. Usted puede estar en su lugar de trabajo. Usted como verdad, como discípulo de Cristo, quiere leer su Biblia en el trabajo. ¿Y qué le dicen? No, religión. Ahora, a una persona que quiere escuchar a, no menciono nombre porque, a un hombre famoso que tiene un show en Nueva York que era en vivo, un hombre que tiene mucho pelo negro, que era un plebes. Eso está bien. Yo viví eso, amados hermanos, en el otro lugar que yo trabajaba. Si aquellos pueden orar, ponerse de rodillas donde quiera, a la hora de vida, postrarse en el suelo para rezar o orar a su Dios, pero diga usted que usted va a tomar un tiempo para orar y leer la Biblia a ver qué pasa. Acomodan a otro sistema de fe. Porque ya hoy hay compañías que tienen lugares específicos para que esa gente vayan a tener su tiempo.
nosotros siempre vamos a ser perseguidos, hermano, de una manera u otra. Si no es por la espada, va a ser por las leyes terrenales, las leyes humanas. Entonces siempre aquellos que están de ese lado siempre nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio de la gracia. Usted sabía, amados hermanos, tanto que usted sabe que esa parte del mundo que siempre defendemos, ¿verdad? Porque claro, Jesús nació de ese pueblo y toda esa cosa, pero usted sabe que aún ahí se persigue a los cristianos, se maltrata a los cristianos. No lo sabía. El día pasado vi esto fue verdad, esto no es inteligencia artificial ni nada, aunque no compartimos, verdad, con mucha de la enseñanza de la tradición, pero una persona que iba con sus hábitos, usted sabe de qué personaje estoy hablando, fue atacada, escupida, golpeada, tirada al suelo, allá en ese lugar. Se prohibió, aunque nosotros no somos partícipes de eso, pero se prohibió que se hiciera, ¿verdad?, en lo que nosotros llamamos el Domingo de Resurrección, que se hiciera, ¿verdad?, adoración al Señor. O sea, amados hermanos, no se crea que es más, de hecho, y usted lo sabe, hermano, ¿dónde se celebra la parada de la gente del abecedario más grande? ¿Dónde? Entonces, hermano, abramos los ojos, y no tengo nada en contra, porque verdad, no estoy hablando nada, ni que nosotros, lo que estoy hablando la realidad, es que a veces nosotros queremos idolatrar a un pueblo y el único que necesita ser adorado es ¿quién? Dios, Jesucristo. Es más, de hecho, ¿quiénes fueron los que empezaron la persecución en contra de los cristianos? Dios, hermano. No hay diferencia entre uno y el otro, porque ambos persiguen a Jesucristo. Esto no estaba en mi script, no era parte de mi paquete, pero creo que es necesario que nosotros entendamos que tanto los gentiles como los judíos, si no reconocen a Cristo como Señor, están perdidos. Todavía están sin fe y sin esperanza. Porque, amados hermanos, ser un judío real, es algo del corazón y del espíritu, no de la letra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Segundo, amados hermanos, segunda consecuencia de esto, no solamente vamos a ser perseguidos por ser los quizás espirituales, sino que también, amados hermanos, la herencia es exclusiva. La Escritura ordena, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava con el de la libre.
Sara tuvo que echar a Agar de su casa. ¿Quieres saber más de eso? Hace Génesis capítulo 21. Ella le echó. Y asimismo, como Abraham y Sara tuvieron que echar y echaron a Agar de su casa, asimismo, quienes viven por las obras de la carne serán echados de la casa de Dios. ¿Qué es vivir por la carne? A veces cuando decimos vivir por la carne pensamos en pecado, ¿verdad? No, vivir por la carne también es hacer cosas para vanagloria de sí mismo, hacer cosas para buscar alabanza para sí mismo. ¿Qué dice el mismo Señor Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23? En aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre, mire, fueron cosas buenas que hicieron. Echáramos fuera demonios, ¿verdad? Sanamos enfermos, resucitamos muertos, predicamos, hicimos campañas grandísimas donde hicieron profesión de fe 5,000 personas. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Están buscando vanagloria, están buscando crear imperios personales, están buscando aclamación propia. Y también lo repite en el capítulo 25 de Mateo, donde dice que va a separar a qué? A las ovejas, ¿de quiénes? De los cabritos. Lo va a separar. Y los unos irán para un lugar, otros para otros. La tercera consecuencia de ser Isaac espiritual es que él es un llamado a la firmeza. No somos hijos de la esclava, sino de ¿quién? De la libre. Pablo aquí nos exhorta a que, léelo el versículo 1 del capítulo 5, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. ¿Por qué yo tengo que guardar días festivos? ¿Por qué yo tengo que guardar leyes ceremoniales? Tenemos, como decimos en mi pueblo, un sancocho. Un sancocho revuelto ahí, de ley y gracia. Viva por una, pero no puede combinar las dos. Y creo que la ley no lo va a poder salvar. Es la gracia. Lo confirmaron arriba. Es triste ver como en este tiempo, amados hermanos, tantos avances, ¿verdad?, en el conocimiento que hemos alcanzado de las Escrituras. Tanto estudio, tanto teólogo, tanta teología, tanta enseñanza y tanto conocimiento. Y podemos decir, en el siglo XXI, hay gente que, hermanos, que ¿verdad?, han recibido el mensaje de la gracia y que están retrocediendo a la esclavitud, a la ley. Hay gente que dicen por ahí que ya conocieron de qué tribu descienden y hasta se cambian los nombres al nombre, ¿verdad?, hebreo.
Hay que guardar la Pascua, hay que celebrar el Pentecostés, hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar el Hanukkah, hay que celebrar el Rosh Hashanah, hay que celebrar el Yom Kippur. Y nos llamamos cristianos. ¿Usted sabía que a eso fue que vino Jesús? A cumplir todo eso que usted y yo no podíamos cumplirlo. Por eso es que Pablo dice en ese extraordinario capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién podrá, verdad, librarme? Después dice: gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos hizo libre de la maldición, del pecado y de la ley. Entonces, amados hermanos, como toda enseñanza, ¿verdad?, trae consigo una aplicación para nuestra vida. Quiero dejarle con alguna aplicación de esta enseñanza. Primero, reconozcamos que nuestro origen, nuestro nacimiento es milagroso. Es un milagro. Usted no nació, usted no fue usted que se hizo salvo a usted mismo. Usted fue salvo por gracia. Ese nuevo nacimiento que es un misterio que no podemos con la mente finita entender, pero en ese momento que usted despertó, que se le quitó ese velo, el mismo Dios se lo quitó, porque con la misma fe que nosotros ejercemos para recibir el mensaje de Cristo, es dada por Dios también. Nada procede de nosotros. Es algo divino, algo milagroso. Por eso Nicodemo no entendió cómo es que yo puedo volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. No, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Y nosotros tenemos que conocer nuestro origen, que es un origen milagroso. Y si somos cristianos, nuestra vida espiritual, amados hermanos, no es un esfuerzo, no un resultado de nuestro esfuerzo, sino del poder soberano de la gracia de Dios. Fue por gracia, fue un regalo, es un acto soberano de Dios. Como dice Deuteronomio, con que quiera tener misericordia, ¿verdad? No pelees conmigo. Dios escoge a quien Él quiera. Y Dios tiene misericordia con quien Él quiera. Y Dios pone su gracia a donde Él quiera. Entonces, si nosotros nuestro origen es milagroso, amados hermanos, nunca pensemos que es porque fuimos buenos, ni somos buenos. Entonces, no deshonremos a Dios, amados hermanos, volviendo a los rudimentos y a depender de la ley. No, eso es deshonrar a Dios, porque el yo volverme a los rudimentos de la ley, estoy diciendo, no, lo que Cristo hizo no es suficiente. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no valió la pena lo que Jesús hizo por mí. Tengo que suplementarlo con algo más para sentirme que sí valió la pena. Entonces, si eso es así, entonces no había necesidad de que Cristo viniera. Si nosotros pudiéramos ser salvos por la ley, entonces ¿para qué Cristo vino? En vano vino. Vino porque nosotros no podíamos cumplirla. Y por eso. Segundo, amados hermanos, sirve con un corazón nuevo. No presentemos nuestros miembros para servir a la inmundicia, sino para la santificación y la justicia. Romanos 6, 17 y 19 dice que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que si como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia.
Vivamos en santidad, hermano. Busquemos, ¿verdad?, vivir en esa santidad. Obedezcamos de corazón. No buscando ser libre, sino porque ya somos libres. O sea, no obedezcamos de corazón para intentar ser libre, sino porque ya somos libres. Es como decimos, ¿verdad? No hacemos obras para ser salvos, sino que nuestras obras son producto de la salvación que ya tuvimos. Son dos cosas diferentes. O sea, obedezcamos de corazón porque ya somos libres, no para intentar serlo. Y tercero, camina por fe en el futuro. Amado, con tantas cosas que pasan, ¿verdad? Y están pasando en el mundo. Si nosotros no nos mantenemos enfocados y caminando en fe, mirando hacia el futuro, vamos a descaer, vamos a desmayar. Porque son duras las cosas que están pasando en el mundo. Nos dan tristeza, nos dan dolor, nos dan sufrimiento. Y descaemos, desmayamos. Por eso es que es importante caminar por fe en el futuro. Así como Isaac bendijo a sus hijos respecto a cosa venidera, por fe, como dice Hebreos 11:20. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosa venidera. Nosotros, amados hermanos, debemos vivir confiando en la fidelidad de aquel que prometió la herencia eterna. Confiemos en esa fidelidad, como cantábamos anteriormente. Él es tan, pero que es tan fiel. Dice, su misericordia son nuevas cada mañana y su fidelidad es eterna. O sea, no tiene fin, no tiene principio ni tiene fin, no se agota. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Vivamos, caminemos mirando hacia esa herencia que ya tenemos, entendiendo, y no me cansaré de citar mi versículo favorito, Romanos 8:18. Recordemos eso, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Porque tengo por cierto, mire eso, esa convicción de Pablo, un hombre que había sufrido tanto. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Clave ese versículo en la tabla de su corazón. Se los regalo. Se los regalo. Y en momentos así tan difíciles como lo que vivimos, háblese usted mismo ese versículo. Así que, hermanos, la Biblia presenta un contraste eterno. El camino de Satanás, esclavitud, carne, rechazo, frente al camino de Dios, libertad, espíritu y herencia. O sea, mire el contraste. Camino del diablo, esclavitud, carne, rechazo. Camino de Dios, libertad, espíritu y herencia. Y el propósito de la redención, ¿sabe cuál es? Tu libertad. Ese es el propósito de la redención, hermano, tu libertad. Tu libertad de la esclavitud del pecado y de la ley. Tu libertad de la misma ira de Dios. Para eso Cristo, el Verbo, se hizo carne, para hacernos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, a los suyos
y los suyos, y a los que creen en su nombre, le he dado potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, para eso vino Cristo, para hacernos libres. Y ante esta realidad, amados hermanos, del camino de Dios, debemos permanecer firmes para siempre. Y toda indecisión, aquí hablamos de indecisión, de eso de que, ¿será verdad que solo por gracia? ¿O es que tengo que cargar un poquito con la ley? Amado, esa ambivalencia y esa indecisión delante de Dios es inaceptable, porque al hacer eso estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces terminamos como siempre con ese amén. Sin Sansón Chen. Esto es lo que deseo profundamente en mi corazón. Amados hermanos, y eso es lo que debemos desear nosotros en nuestro corazón. No rechazar ni invalidar el sacrificio de Cristo, volviendo a los rudimentos de la ley. No invalidar ni deshonrar a Dios, tratando de guardar algo que usted y yo sabemos que jamás podremos ser salvos por ello. Estamos de pies y oramos. Te damos gracias, Dios eterno, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por los truenos, gracias por los relámpagos. Gracias por toda la estación y toda la manera de tú manifestarte a través del tiempo, Señor. Damos gracias por este día que hemos estado en este lugar. Permite, oh Dios amado, que esta palabra, Señor, haya sido edificación a mis hermanos. Que entendamos, Dios eterno, que todo lo que se necesitaba para la redención de la humanidad y para que nosotros fuésemos libres del pecado y del yugo de la ley, Cristo lo cumplió por nosotros. Y que ahora somos libres y como hijos de libertad debemos vivir firme, confiando plenamente en esa fidelidad tuya, la cual es eterna, confiando en que tenemos la promesa, la garantía, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo como la garantía de nuestra herencia. Que no nos dejemos engañar por aquellos que quieren, Señor, que nosotros mezclemos la gracia con la ley, que nosotros mezclemos el nuevo pacto con el viejo, que nosotros mezclemos la libertad con la esclavitud, que entendamos de una vez por todas que en Cristo somos verdaderamente libres porque hemos conocido a la misma verdad, a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.